En los días del exilio, cuando el pueblo de Israel estaba desterrado a orillas del río Quebar en Babilonia, había un hombre joven llamado Ezequiel, hijo de un sacerdote. Aunque su corazón anhelaba servir en el templo de Jerusalén, el destino lo había llevado lejos de la tierra prometida. Una tarde, mientras el sol caía sobre las aguas tranquilas del río, los cielos se abrieron de repente. Una visión poderosa e indescriptible apareció ante sus ojos. Vientos tempestuosos soplaron desde el norte, una gran nube se acercaba envuelta en fuego resplandeciente, y en medio de aquel fuego brillaba algo como el resplandor del oro pulido. De entre las llamas surgieron 4 seres vivientes, criaturas majestuosas con alas extendidas, rostros múltiples y pies como bronce bruñido. A cada lado de ellos, ruedas gigantes resplandecían como cristal, y dentro de esas ruedas parecía haber un espíritu que las movía con una perfecta sincronía. Todo se movía como un ejército celestial, poderoso e imparable. Y sobre ellos, más alto que todo lo visible, se levantaba un trono de zafiro, y en él, un ser de gloria indescriptible, cuyo resplandor era como un arco iris en medio de la tormenta. Ezequiel cayó rostro en tierra, pues sabía que estaba en presencia del Dios vivo. En ese momento, escuchó una voz poderosa que lo llamaba por su nombre. Mientras permanecía postrado ante aquella gloria celestial, la voz del Altísimo retumbó con una fuerza que estremeció todo su ser. Hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Apenas Dios pronunció esas palabras, un espíritu entró en Ezequiel y lo levantó con poder. Su cuerpo temblaba, pero sus pies se afirmaron en la tierra como si la fuerza del cielo lo sostuviera. Delante de él, el Eterno continuó diciendo: Yo te envío al pueblo de Israel, nación rebelde que se ha apartado de mí. Son obstinados, de dura cerviz y de corazón endurecido, pero tú les hablarás mis palabras. Quizás escuchen, quizás no, pero sabrán que hubo profeta entre ellos. Entonces, apareció un rollo extendido ante sus ojos, escrito por dentro y por fuera, lleno de lamentaciones, ayes y advertencias. Y la voz le ordenó: Hijo de hombre, come este rollo y llena tu interior con él. Así hablarás a la casa de Israel. Ezequiel tomó el rollo en sus manos y lo comió, y aunque estaba lleno de palabras de juicio, en su boca fue como miel dulce al paladar. Con esa acción, el profeta entendió que la misión no era fácil, pero la palabra de Dios se convertiría en la fuerza que sostendría cada mensaje, aún en medio de un pueblo que no quería escuchar. Y mientras el sabor a miel aún permanecía en su boca, el Espíritu lo levantó y lo llevó en visión hacia el exilio de su pueblo. El Espíritu levantó a Ezequiel como un torbellino y lo transportó entre visiones. Su corazón estaba cargado con el peso de la gloria que había visto y del mensaje que debía anunciar. De pronto, se encontró entre los exiliados en Babilonia. El rostro de su pueblo estaba marcado por la tristeza, sus manos gastadas por el trabajo forzado, y sus ojos apagados por la desesperanza. Allí, en medio de aquel campamento de desolación, Dios le habló otra vez. Hijo de hombre, yo he puesto atalayas en mi pueblo, y tú serás uno de ellos. Advertirás al impío de su mal camino, y si no escucha, su sangre será sobre él. Pero si callas, su sangre la demandaré de tu mano. El profeta sintió un peso inmenso, la responsabilidad de ser voz de advertencia, aun cuando muchos no quisieran oír. Para que Israel comprendiera la seriedad del mensaje, Dios le ordenó realizar señales vivientes. Acostarse sobre un costado durante días, representando los años de pecado de la nación. Comer pan cocido en condiciones de escasez, simbolizando el hambre del sitio que vendría. Rasurarse la cabeza y dividir su cabello en partes, mostrando el destino de los habitantes de Jerusalén. Algunos morirían por la espada, otros por hambre y pestilencia, y un remanente sería dispersado. Cada acto, aunque extraño a los ojos del pueblo, era un mensaje viviente que revelaba el juicio inminente. Ezequiel obedeció, aunque sabía que la burla y el rechazo no tardarían en llegar. Pero también sabía que la voz del Altísimo era más fuerte que el desprecio de los hombres. Mientras realizaba aquellas señales, una nueva visión se desplegó ante sus ojos: los pecados ocultos de Jerusalén serían expuestos.
Una mano poderosa tomó a Ezequiel por un mechón de su cabello, y el Espíritu lo levantó entre la tierra y el cielo. De pronto, se encontró en Jerusalén, en una visión sobrenatural. Allí, en el templo de Dios, lo que vio desgarró su corazón: imágenes abominables, ídolos tallados en las paredes, y los ancianos de Israel adorando en secreto a falsos dioses. Mujeres lloraban por Tamuz, y sacerdotes se inclinaban hacia el sol naciente, dando la espalda al altar del Señor. El lugar que debía ser santo se había corrompido con la idolatría más oscura. Entonces, Ezequiel contempló un espectáculo aterrador: la gloria de Dios, la misma que había llenado el templo en los días de Salomón, comenzó a levantarse y apartarse lentamente del lugar santo. La presencia que había sido el orgullo de Israel estaba abandonando la ciudad. Un ángel con un tintero en la mano fue enviado a marcar en la frente a aquellos que gemían y lloraban por las abominaciones cometidas en Jerusalén. Los demás, los que se deleitaban en la maldad, serían entregados a juicio. Ezequiel temblaba al ver la justicia divina desplegarse sin misericordia sobre los que habían endurecido su corazón. El sonido de las alas de los querubines llenaba el templo como un rugido de tormenta. Y mientras la gloria de Dios se alejaba hacia el oriente, el profeta comprendió con dolor que la ciudad que tanto amaba estaba a punto de enfrentar su hora más oscura. La visión se tornó aún más sombría. El Espíritu mostró a Ezequiel lo que pronto ocurriría en Jerusalén: el juicio se acercaba como un ejército implacable. Vio espadas desenvainadas brillando como relámpagos, avanzando contra los habitantes de la ciudad. Las calles estaban manchadas de sangre, los gritos de dolor llenaban el aire, y el hambre hacía que las madres miraran con desesperación a sus hijos. El profeta escuchó la voz de Dios que decía: «Yo he puesto mi espada contra Jerusalén. Golpeará al justo y al impío. Serán como un bosque seco, consumido por las llamas de mi indignación». Ezequiel, quebrantado, comenzó a golpear sus manos y suspirar amargamente delante del pueblo, para que todos comprendieran que lo que se avecinaba era real. Pero en lugar de arrepentirse, muchos se burlaban de él, diciendo: ¿acaso no son visiones vacías? ¿No habla por locura? El profeta sabía que el juicio no podía detenerse. Dios le mostró el hierro de un caldero encendido, en el que los huesos de la ciudad serían hervidos hasta consumirlos. Esa imagen simbolizaba que Jerusalén estaba cercada y no había escape. Y mientras el peso de aquella visión oprimía su espíritu, Dios le dio una orden dolorosa: su propia vida sería parte del mensaje. En medio de todas las visiones y señales, el Señor le habló a Ezequiel con palabras que atravesaron su corazón como una espada. «Hijo de hombre, voy a arrebatarte de un golpe el deleite de tus ojos. Pero no harás duelo, no llorarás ni derramarás lágrimas. Guardarás silencio y serás señal para la casa de Israel». Ezequiel entendió lo que Dios estaba anunciando: su esposa, la compañera de su vida, moriría como parte del mensaje profético. Y así sucedió. Una mañana, la mujer que él amaba partió de este mundo. El dolor era inmenso, pero Ezequiel no se vistió de luto, no gritó ni lloró públicamente. Guardó silencio, obedeciendo la orden del Señor. El pueblo, sorprendido, le preguntó: ¿por qué no haces duelo como todos los hombres? ¿Por qué callas ante una pérdida tan grande? Entonces el profeta respondió: así como yo he perdido el deleite de mis ojos y no puedo llorar, así vosotros perderéis el deleite de vuestra vida, la ciudad de Jerusalén y el templo. Y no tendréis lágrimas, porque el dolor será demasiado grande para expresarlo. El silencio de Ezequiel se convirtió en un eco que resonaba como advertencia. Israel debía comprender que su infidelidad había traído consecuencias irreversibles. Y mientras el pueblo meditaba en aquellas palabras, nuevas visiones de juicio comenzaron a desplegarse ante el profeta. El Señor no solo habló contra Jerusalén, sino también contra las naciones vecinas que se habían burlado y alegrado de su caída. Ezequiel levantó su voz, y como un río desbordado, proclamó juicios contra Amón, Moab, Edom y Filistea. Vosotros que os alegrasteis cuando mi pueblo cayó, seréis entregados a la espada, y no quedará memoria de vuestra arrogancia. Pero la palabra más dura fue contra Tiro, la orgullosa ciudad comercial del Mediterráneo.
Dios reveló su destino. Tu corazón se enalteció, diciendo, yo soy un Dios y habito en medio de los mares. Pero no eres Dios, sino hombre, y morirás a manos de los que te matan. Ezequiel describió con detalles la ruina de aquella potencia marítima. Los mercaderes y reyes del mundo lamentarían su caída, porque su riqueza y esplendor desaparecerían en un instante. Luego, el profeta habló contra Egipto, el antiguo imperio que había sido refugio falso para Israel. Con palabras solemnes anunció: el gran faraón, el monstruo que se cree dueño del Nilo, será humillado. Egipto caerá como caña quebrada, y sabrán que yo soy el Señor. Las visiones eran como martillazos que destruían la soberbia de las naciones. El mensaje era claro: ningún poder humano podía resistir el juicio del Dios Altísimo. Y en medio de esas profecías de ruina, Dios preparaba a Ezequiel para una visión aún más impactante, una que descendería hasta lo más profundo de la muerte. La mano del Señor vino sobre Ezequiel y lo llevó en espíritu a un lugar desolado. Allí, ante sus ojos, se extendía un valle inmenso lleno de huesos secos. Los huesos estaban esparcidos por toda la llanura, blanqueados por el sol, símbolo de un pueblo muerto en esperanza, consumido por su pecado y su exilio. Entonces el Señor le preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Ezequiel, temblando, respondió: Señor, tú lo sabes. Dios le ordenó: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. He aquí que yo haré entrar en vosotros espíritu, y viviréis. El profeta levantó su voz en medio del silencio, y de pronto se escuchó un estruendo poderoso. Los huesos comenzaron a juntarse, cada uno con su hueso. Aparecieron tendones, carne, piel, pero aún no había vida en ellos. Entonces el Señor le dijo: profetiza al espíritu, hijo de hombre, y dile: ven de los cuatro vientos, oh aliento, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Ezequiel obedeció, y el aliento de Dios entró en ellos. Ante sus ojos, se levantó un ejército enorme, fuerte y resplandeciente, un pueblo restaurado por el poder del Espíritu. El Señor habló de nuevo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron, nuestra esperanza pereció. Pero yo abriré vuestros sepulcros, os haré volver a vuestra tierra, y sabréis que yo soy el Señor. Ezequiel comprendió que, aunque el juicio había sido severo, la misericordia de Dios aún tenía la última palabra. Después de mostrarle el valle de huesos secos, el Señor le reveló a Ezequiel un nuevo misterio, una señal de esperanza y unidad. Dios le dijo: Hijo de hombre, toma un palo y escribe en él: para Judá y los hijos de Israel, sus compañeros. Luego toma otro palo y escribe: para José, el palo de Efraín, y toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos en tu mano para que sean un solo palo. Ezequiel obedeció, y el pueblo, al ver la señal, preguntó: ¿qué significa esto? Entonces el Señor declaró: así uniré a Judá y a Israel en una sola nación. No serán más dos reinos, sino un solo pueblo en mi mano. Los libraré de todas sus rebeliones, y los purificaré. Y pondré sobre ellos a un solo rey, mi siervo David, para que los pastoree eternamente. El profeta contempló con asombro aquella promesa: el pueblo disperso sería restaurado, las tribus divididas volverían a ser una, y un rey eterno gobernaría en justicia. Y como confirmación de aquella esperanza, Dios abrió ante Ezequiel una visión aún más grandiosa: un nuevo templo, santo y glorioso, donde su presencia habitaría para siempre en medio de su pueblo. El Espíritu llevó a Ezequiel a una gran montaña, y allí un ángel con apariencia de bronce lo esperaba con un cordel de medir en la mano. Con voz firme le dijo: Hijo de hombre, abre tus ojos y tus oídos, y pon tu corazón en todo lo que voy a mostrarte, porque para esto has sido traído aquí. Ante él, apareció una visión gloriosa: un nuevo templo, majestuoso, con puertas enormes, atrios amplios y muros resplandecientes. Cada medida era perfecta, cada detalle reflejaba orden y santidad. El ángel midió cada sala,
cada altar, cada entrada, mientras Ezequiel observaba con asombro. Todo anunciaba que Dios establecería un lugar donde su presencia habitaría para siempre. De pronto, Ezequiel vio la gloria del Señor regresar desde el oriente, como un rugido de muchas aguas, como un resplandor que llenaba la tierra entera. El templo se iluminó con aquella gloria, y el profeta cayó rostro en tierra, sobrecogido. El Señor le habló desde dentro de la casa. Este es el lugar de mi trono y el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los hijos de Israel para siempre. No volverán a profanarlo con sus ídolos ni con sus abominaciones. Ezequiel entendió que aquella visión no era solo un templo físico, sino una promesa eterna: Dios restauraría su morada entre los hombres. Y mientras su espíritu ardía de esperanza, el ángel le mostró aún más maravillas escondidas en aquel templo. El ángel condujo a Ezequiel hacia la entrada del templo, y allí contempló algo maravilloso: agua brotaba desde debajo del umbral de la casa de Dios, fluyendo hacia el oriente. Al principio era un arroyo pequeño, pero mientras el mensajero lo guiaba, las aguas crecían más y más, primero hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, después hasta la cintura, hasta convertirse en un río poderoso que no podía cruzarse a pie. El ángel le dijo: estas aguas fluyen hacia el mar muerto, y donde quiera que entren, todo vivirá. Ezequiel miró y vio los milagros de aquel río. Las aguas amargas se volvían dulces. A sus orillas crecían árboles frondosos que daban fruto cada mes. Hoja de árbol flotando en el aire, sus hojas no se marchitaban y eran medicina para las naciones. Multitudes de peces llenaban el mar, señal de abundancia y vida. El profeta entendió que aquel río representaba la vida que fluye de la presencia de Dios, un torrente que restaura lo que estaba muerto y sana lo que estaba quebrado. Mientras contemplaba esa visión gloriosa, el ángel también le reveló cómo la tierra sería repartida nuevamente entre las tribus de Israel. Todo estaba preparado para una restauración completa. Y al final de todo, Ezequiel escuchó el nombre que tendría aquella ciudad en los tiempos venideros. El Señor está allí. Cuando Ezequiel aún meditaba en la restauración, el Señor le mostró un escenario de guerra cósmica. Se levantaban del norte enemigos poderosos, liderados por un príncipe temible llamado Gog, de la tierra de Magog. Dios le dijo: hijo de hombre, fíjate en Gog, el gran enemigo que reunirá naciones contra mi pueblo. Vendrán con caballos, ejércitos inmensos y armas como nube que cubre la tierra. La visión era sobrecogedora: un ejército innumerable marchando contra Israel, lanzas brillando como relámpagos, carros resonando como truenos, y el rugido de multitudes que parecían imparables. Pero el Señor declaró con voz de trueno: en aquel día me levantaré contra ellos. Con terremotos sacudiré la tierra, caerán montañas, se desplomarán murallas, y los ejércitos se confundirán unos contra otros. Enviaré fuego, granizo y llamas, y sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel contempló la derrota total de Gog y sus aliados. Sus cadáveres cubrían los campos, las aves y las fieras se saciaban de su carne, y las armas del enemigo eran consumidas en fuego durante 7 años. El mensaje era claro: ningún poder, por más grande que pareciera, podía vencer al Dios de Israel. Y en medio de aquella visión de victoria, el profeta vio cómo la gloria del Señor se engrandecía sobre toda la tierra, y los pueblos reconocían que Él era el único Dios verdadero. Después de la derrota de Gog y sus ejércitos, el Señor habló a Ezequiel con palabras de esperanza y consuelo: yo restauraré a mi pueblo. Los reuniré de todas las naciones donde fueron esparcidos, y los haré volver a su tierra. Derramaré sobre ellos mi espíritu, y nunca más volverán a apartarse de mí. El profeta vio la tierra florecer nuevamente. Los campos resecos producían abundancia. Las ciudades en ruinas eran reconstruidas con alegría. Las familias cantaban himnos de gratitud al Dios que los había levantado de entre los muertos. Dios añadió: haré con ellos un pacto de paz eterno. Habitaré en medio de ellos, mi santuario estará entre su pueblo, y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel.
Ezequiel comprendió que aquel mensaje no era solo para su tiempo, sino una promesa que resonaría a lo largo de la historia: la fidelidad de Dios jamás abandonaría a su pueblo. Y mientras el profeta meditaba en estas palabras, una última visión se alzaba, grandiosa y solemne, la revelación final del destino de la ciudad y del nombre que quedaría grabado para siempre. En la última visión, Ezequiel fue llevado a contemplar la ciudad restaurada. Sus murallas eran firmes, sus puertas estaban abiertas y cada rincón irradiaba paz. Ya no había llanto ni ruina, pues la presencia del Altísimo llenaba aquel lugar. El ángel le mostró las puertas de la ciudad, cada una con el nombre de una de las tribus de Israel, como señal de que todo el pueblo estaba incluido en la redención. La tierra había sido repartida de nuevo, y todos habitaban seguros bajo la bendición del Señor. La ciudad no era como las anteriores, levantadas con orgullo humano, sino un lugar donde el centro no eran los palacios ni los ejércitos, sino el santuario del Señor, morada eterna de su gloria. Finalmente, Ezequiel escuchó las palabras que marcarían para siempre la identidad de aquel lugar. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será: El Señor está allí. Ese nombre proclamaba la mayor promesa de todas, que Dios no abandonaría jamás a su pueblo, sino que estaría presente para siempre, guiando, protegiendo y reinando en medio de ellos. La visión llegaba a su clímax. Pero aún faltaba que Ezequiel entendiera el peso de su misión, ser testigo de todo esto y proclamarlo a generaciones que quizá no verían su cumplimiento inmediato, pero que vivirían con la esperanza de esa gloria eterna. El profeta se quedó en silencio, con el corazón ardiendo por todo lo que había visto y oído. Había contemplado la gloria de Dios, el juicio sobre Jerusalén, la caída de las naciones orgullosas, la muerte y la resurrección de su pueblo. Y finalmente la promesa de un reino eterno donde el Señor habitaría para siempre. Ezequiel comprendió que su vida no era suya, sino un instrumento del Altísimo. Cada visión, cada palabra, cada acto extraño que Dios le había mandado realizar, eran señales vivientes que proclamaban el poder y la fidelidad del Señor. Aunque muchos se burlaron de él, y aunque sus mensajes fueron duros y dolorosos, el profeta permaneció firme. Porque había visto lo que pocos hombres habían contemplado, la gloria del Dios viviente moviéndose como fuego, como río, como vida eterna. Su misión no terminó con el juicio, sino con la esperanza: anunciar que incluso después de la destrucción, Dios levantaría a su pueblo, pondría sobre ellos a un rey eterno y establecería un pacto de paz sin fin. Y así, la voz de Ezequiel resonó a lo largo de los siglos, como un faro que recordaba a las generaciones futuras que, aun en medio del exilio y la oscuridad, el Señor siempre cumple su palabra y jamás abandona a los que son suyos. Con su vida, Ezequiel dejó un testimonio eterno. El juicio de Dios es real, pero su misericordia y su presencia son aún más grandes.